Presentación, trabajo final, propiedades y contaminación del suelo. Presentado por Jenny Joana Rivera Rodríguez, código 1069259191, a la tutora del curso Dimilet de Armas Duarte, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Agrícolas y del Medio Ambiente, Bogotá, 2015. El problema de la unidad. Problema de la unidad de la contaminación de los suelos es la siguiente. Los suelos de la sabana de Bogotá, Colombia, que actualmente se encuentran en uso para cultivos de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla, el manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego de aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales, que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el ICONTEC para este tipo de alimentos. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad del suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos frescos, quienes corren riesgos sanitarios por intoxicación. Se requieren entonces medidas de mitigación ambiental por cuanto al conocimiento sistémico de la problemática que permita formular adecuadas alternativas de manejo. El trabajo se divide en tres momentos. El primer momento es la unidad 1, que es las propiedades y caracterización del suelo. Entonces, como primer paso se clasificó el suelo de acuerdo al orden taxonómico. Entonces, se clasificó como suelo andisol, debido a la ubicación de la zona que es Sabana de Bogotá, y allí se encuentra este tipo de suelos, y el material parental es ceniza volcánica, depositada sobre arcilla lacustre, característica de este tipo de suelos. En el segundo paso se halló la clase textural con el triángulo de texturas. En esta se concluyó que está constituido de arena 64%, limos 24% y arcillas 12%. Y al ubicarlo en el triángulo de textural se ubica como franco arenoso. Tercer paso es hallar los valores de la porosidad, drenaje, movimiento de agua y metales contaminantes por el perfil. Entonces, se dedujo que la retención de humedad de suelos está muy bien estructurados, buen drenaje de retención, dependiendo de la ubicación del cráter, que es franco-arenosa en este caso, suelos con baja densidad aparente y alta porosidad. Las propiedades químicas tienen relación de intercambio catiónico, rápida alteración de materiales porosos, acumulación de complejos orgánicos metálicos estables, capacidad de fijación del fósforo y nutrientes. Y los metales contaminantes que se evidenciaron al inicio del problema fueron cadmio, arsénico y plomo. En el cuarto paso, clasificamos el suelo de acuerdo al pH y al contenido de materia orgánica. Según la SDS en 1993, la clasificación de los suelos de acuerdo al pH, el cual es de 5,5, corresponde a fuertemente ácido, que según Labrador 1996, de acuerdo a la caracterización del suelo, basado en su contenido de materia orgánica, componente importante e integrador de todas las propiedades del suelo, el cual corresponde al 12%, que indica que es clima frío. Como quinto paso, características de los contaminantes y sus impactos. Entonces se tomaron los contaminantes que estaban ya establecidos en el problema, que fueron cadmio, que es de fácil absorción en las plantas, es encontrado en estiércol y pesticidas industrial de metal. El cadmio también puede dañar el sistema de filtración de la planta. El arsénico,
que es altamente tóxico, daña todo el funcionamiento del cuerpo debido a los vertimientos de algunas industrias a cuerpos de agua como ríos. También puede producir enfermedades gastrointestinales, efectos cancerígenos sobre quienes consumen las plantas que están, que están dentro de los cultivos contaminados. Y el último es el plomo, que depende del tiempo de exposición, inhalación o ingestión y el nivel que hay en el ambiente. El plomo puede causar problemas en la síntesis de hemoglobina. También puede causar daño al sistema nervioso y al riñón de los consumidores. Todos estos tres son de tipo cancerígenos y tienen efectos nocivos para el consumo de plantas contaminadas. Por eso es muy importante tratar los suelos con fertilizantes orgánicos para evitar este tipo de metales pesados al momento de cultivar este tipo de plantas como son las legumbres. El momento 2 es la hipótesis de contaminación del suelo. En el grupo se propuso una hipótesis de lo que podría ser la afectación del problema de la contaminación de los suelos. Y se dedujo que la población humana cada vez aumenta y requiere zonas más extensas para cultivar y para pastoreo. Son estas actividades en que los seres humanos, por el afán de acelerar la producción, de incrementar su cosecha, hace uso de fertilizantes de plaguicida y herbicida con el fin de proteger sus cultivos, capital y tiempo invertido, desencadenando una serie de impactos ambientales, sociales, económicos y de salud pública. Ejemplo de ellos son los suelos de la sabana de Bogotá, con grandes extensiones agrícolas, principalmente cultivos de hortalizas. Son suelos altamente fértiles, con adecuada retención de la humedad, alto contenido de la materia orgánica, características propias de suelos sandisoles, franco-arenosos. No obstante, estas y otras características están siendo alteradas de acuerdo a los informes de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá 2002, donde afirma que los cultivos de hortícolas de lechuga, apio, repollo, brócoli, entre otros, cultivados en la sabana de Bogotá, los agricultores realizan actividades de riego con aguas del río Bogotá, con presencia de vertimientos industriales de la misma ciudad y de algunos municipios de la zona sur hasta su desembocadura en el río Magdalena, que está afectando que haya metales pesados en los cultivos de hortalizas y esto trae efectos nocivos para quienes lo consumen. En esta presentación tomamos 4 fotografías. La primera es un cultivo de lechuga con su sistema de riego. La segunda, las aguas de donde extraen el agua para regar los cultivos. La tercera, un cultivo de lechuga. Y en la última, cómo es el manejo de los herbicidas y pesticidas que se le aplican a este tipo de cultivos. En el momento 3 ya entramos a manejar lo que es la unidad 2, manejo y contaminación del suelo. En esta sacamos las ventajas y desventajas de los procesos de descontaminación del suelo. Individualmente, todos los compañeros del grupo propusimos un proceso de descontaminación que a continuación se presentarán brevemente. El primero es el proceso de descontaminación electroquímico. Una de las ventajas es que el tratamiento es corto, no hay necesidad de cavar el suelo y es muy seguro. La desventaja es que el material contaminado requiere transporte y es costoso su uso. Pierde propiedades iónicas el suelo. El proceso biológico de descontaminación, el compostaje. Las ventajas son que aumenta el contenido de materia orgánica del suelo, ayuda a equilibrar el pH y no erosiona el suelo. La desventaja es que depende de la época del año para extraer el abono ya listo de la compostera y el proceso es muy lento. El siguiente proceso es el proceso de descontaminación biológico por fitorremediación.
La ventaja que estabiliza el suelo, tiene efectividad a corto plazo y el tratamiento es natural. Las desventajas es lento, el resultado se ve a partir de los 6 meses, las condiciones climáticas limitan el crecimiento de la planta. En el proceso de descontaminación biológico, biotransformación de metales pesados, en las ventajas trata grandes cantidades de tierra y no produce polvos tóxicos. Y en las desventajas es un proceso muy lento, puede durar años. Los compuestos se biodegradan lentamente. El siguiente paso, ya como grupal, debíamos escoger un proceso de descontaminación de acuerdo al problema de contaminación de los suelos de la Sabana de Bogotá presentado en el primer momento. El que más se acercó a los estándares solicitados fue el proceso de descontaminación biológico, el compostaje. Estimula la actividad biodegradadora aerobia y anaerobia de microorganismos indígenas bajo condiciones termofónicas de 12 a 18 grados que permite transformar compuestos orgánicos tóxicos en sustancias inocuas. El periodo de tratamiento, la duración del proceso de compostaje, es decir, el tiempo que transcurre desde que ponemos los materiales orgánicos a que extraemos el abono humus, depende fundamentalmente de la época del año, otoño, invierno, primavera o verano, y de las características del material utilizado. Equipos y suministros necesarios. El tema de equipos depende si el volteo se realiza manual o mecánicamente. Entonces, lo que se utiliza para este proceso son residuos de comida, madera según la especie, papel, pasto fresco, hoja según la hoja, desechos de fruta, desechos de estiércol de vaca descompuesto, tallas de maíz, paja de trigo, alfalfa, humus, trébol verde, trébol seco, leguminosas en general, paja de avena y acerrín. En la imagen podemos ver un proceso de bioremediación con compostaje. A continuación se presenta la bibliografía utilizada en los 3 momentos. Muchas gracias, espero que les sirva esta información sobre el problema de contaminación de la sabana de Bogotá, sobre cultivos de legumbres con contaminantes pesados. Muchas gracias a todos por su atención.